Hola, mi nombre es Angeli Domínguez del curso de Comunicación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Buenas tardes, compañeros, los saludo. Mi nombre es Jacqueline Revelo, yo soy estudiante del programa de Comunicación Social. Saludo a nuestro director Ever Miguel Monroy y hoy quiero exponer mis argumentos con relación a la actividad Una Matanza a la Rubiera. Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Me presento, soy Jefferson Schneider Salazar López, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta vez, junto a mis compañeras de trabajo, vamos a plantear las respectivas consideraciones expuestas en el foro de la actividad de acuerdo al artículo de prensa titulado Masacre de la Rubiera. El día de hoy les estaré relatando sobre lo ocurrido en la masacre de la Rubiera. Contexto. La masacre de la Rubiera se dio en medio de conflictos territoriales, discriminación racial y misoginia hacia la cultura indígena. Todo esto sumado también a la ignorancia que tenían las personas llaneras sobre la cultura indígena, tachándolos de ladrones y saqueadores. Historia. Estos problemas territoriales tienen su origen desde la llegada de los españoles a América, donde se llevó a cabo la colonización y muchas comunidades indígenas se vieron obligadas a abandonar sus tierras. Además, fueron tachados de seres inferiores y considerados como personas sin alma, dando así origen hacia un rechazo y discriminación hacia la cultura indígena. Culturales. Debido a la falta de enfatización con respecto a diferentes culturas, se ha generado un terrible conflicto cultural donde se vulneran los derechos humanos en contra de las comunidades indígenas. Legales. Las confesiones de los llaneros responsables en la masacre de la Rubiera dan a conocer esa brecha racial sobre la cultura indígena, expresando frases como "no sabía que matar indígenas era un delito". Comunicativo. La falta de comunicación con respecto al caso generó que los implicados en él se sintieran orgullosos de lo realizado, relatando con gozo lo ocurrido. Opinión. Lo acontecido en la Rubiera es un asunto crítico para la comunicación, ya que podemos ver que la atención que le dieron los medios a esta noticia no fue suficiente para apaciguar la situación en los llanos. Podemos decir que se necesita una comunicación más eficaz que ayude a resolver los asuntos pasados y concientización con la cultura indígena, la cual se ha llevado la peor parte de este conflicto. Muchas gracias. Los aspectos contextuales. Quisiera decir que es lastimosa la memoria que queda en los niños que pudieron vivir esta matanza. Los niños esponjas que absorben toda esa herencia de violencia en territorios complejos donde es la ley del más fuerte. No comprendo por qué aquí no se hace referencia a qué sucedió con ellos, ya que en esta zona también se conoce que se armaron en guerrillas para matar a aborígenes, los cuales en evidencia son dueños de estos territorios y hoy desde un panorama desalentador para beneficio del narcotráfico criminal. En aspectos históricos, la llamada conquista hoy se replantea en contextos históricos y hoy determinamos cómo fue el abuso a las comunidades que aquí en el territorio americano fueron asesinadas por sus tierras, lo que los foráneos llamaron el Nuevo Mundo. Para la educación direccionada desde la mal llamada Madre España, quien dirigió por muchos años de manera directa a Colombia, la historia nos dice que ellos, los asesinos, Bolívar, Santander, Belalcázar, que entre otros fueron los próceres de la libertad, historia contada desde quienes poseían la manera de reproducir, publicidad escrita para argumentar un proceso consecutivo desde la expansión hacia los territorios y la religión católica. En aspectos culturales, en particular para el caso Matanza, Masacre a la Rubiera. En aspectos culturales, en particular para el caso Masacre de la Rubiera, cerca al río Capanaparo, noto que nuestra Colombia, en su gran capacidad terrestre, fluvial, marítima, de ríos y afluentes, existen territorios aún inexplorados, como territorios donde la educación clara como la que planteo sobre la mal llamada conquista no ha llegado a los confines y si bien sabemos la mayoría de los problemas proceden de una mala educación. En aspectos legales,
Para efectuar los aspectos de juicio, debo decir que la educación escolar se debe relacionar con un compromiso con los derechos humanos y universales y una educación en leyes donde los límites de derecho y legal no excluyan a los seres por el no conocimiento de las leyes y no hace omisión sobre las mismas, ya que como se repite siempre, un delito es medido para todos de la misma manera, se conozca o no dichas normativas judiciales. En aspectos comunicativos, la difusión de la información ha conformado guerras como la de Alemania por el medio del masivo nacionalsocialismo. Pienso que la información para educar es el primer compromiso que deben ejecutar los gobiernos populares. Me parece supremamente arbitrario exponer que las reglas de juego en todos los casos son las mismas, ya que existen sociedades que pueden ser marginadas de todo tipo de información. Y por otro lado, entender las necesidades de los grandes medios para distorsionar los asuntos que les compete, expuestos como única verdad o noticias falsas que no permiten al consumidor la claridad en un momento de análisis que no tiene. Aspectos contextuales. El señor Mateo García, reportero de La Nación, y el señor Germán Castro Caicedo, quienes informaron del juicio en el diario El Tiempo, cuentan la trágica historia ocurrida el 27 de diciembre de 1967 en Arauca, cerca a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde murieron 16 indígenas coibas a manos de llaneros al ser engañados en la invitación de un sancocho en el sector La Rubiera, en donde lo que encontraron al llegar fue la muerte. Aspectos históricos. La historia de Colombia se basa en la llegada de los españoles con sus conquistas, costumbre que lleva a la indiferencia, creyendo que uno es mejor que el otro, como es el caso de los llaneros, que matan a los indígenas y destruyen el orden natural. La convivencia de los dos grupos nunca fue una buena amistad debido a las diferencias en su vestimenta, idioma, cultura, entre otros, que llevaron a cada grupo a tener una forma muy diferente de supervivencia y una forma de vida totalmente diferente, por lo que el grupo de defensa indígena fue considerado como una guerrilla. Hoy continúan los mismos conflictos y batallas de la época colonial, sin mejora del conflicto armado que existe en Colombia durante décadas. Aspectos culturales. Los llaneros pensaban que todo lo que sus abuelos y padres realizaron en el pasado estaba bien hecho. La muerte de los indígenas era algo muy natural, tal que lo consideraban como si ellos no fueran personas, sino como si fueran unos animales salvajes, que se entrometían a las tierras a realizar daños y a robar, representando de esta manera un pensamiento ignorante de los habitantes del llano. Aspectos legales. Yo he oído decir que más antes don Tomás Jara dice que mandaba matar a los indios. Por eso yo ese día maté a esos indios, porque sabía que el gobierno no lo reclamaba ni tampoco hacían pagar el crimen que cometían. Esto lo dijo García el 10 de julio del 2022. En el campo del derecho y la justicia tenemos una frase muy popular que dice: el desconocimiento de la ley no te exime de obedecerla. Esto es lo que le pasó a los llaneros. Si bien la masacre de los pueblos indígenas era muy común para ellos, existen normas en la sociedad colombiana que se deben cumplir. Leyes que fueron aplicadas con 15 años de cárcel a las 6 personas al realizar una masacre de individuos inocentes al no entender las diferencias culturales. Aspectos comunicativos. La trágica historia escrita por los medios le dijo al mundo que hoy seguimos colonizando en Colombia, que somos indiferentes a las culturas y vivimos como animales que defienden su territorio con poder y violencia. Sumando la falta de educación cultural y legal, aunque los comunicadores siempre expresan un mensaje de conciencia para que la sociedad
logre tomar de ejemplo los hechos de violencia y castigo y se vea reflejado que el cometer una conducta punible no tan solo hace perder la libertad, sino hasta la vida, nos ha sido difícil lograr convivir en la sociedad. Desafortunadamente, la guerra y la matanza no han terminado hasta hoy en día. Pero gracias a la comunicación, los medios impresos y digitales, su mayoría buscan dejar el mensaje de conciencia y educativo para el mejoramiento de la sociedad, incluidos niños, niñas, adolescentes y adultos.